0 a 6 grados, bastante más baja de lo que tenemos aquí. Don Gabriel Boric, que lo veo con abrigo acá en Santiago, por favor. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa, querido? ¿Dónde estás? Muy bien, ¿tú? Estación Central. Estamos en el Parque de los Reyes. Vamos a hacer una cicletada a Quinta Normal ahora para presentar algunas de las candidaturas de Prodignidad. Muy bien, Gabriel, la primera pregunta no puedo dejar de hacértela. Tú patrocinaste este proyecto de ley que permitía a los independientes presentar candidaturas y hemos visto el bochorno de la lista del pueblo. ¿Fue una buena decisión? ¿Faltó algo? Bueno, a ver, en primer lugar ese proyecto al que te refieres es para las elecciones parlamentarias que vienen y finalmente no fue aprobado. Y lo que nosotros planteamos es un debate más de fondo, que tiene que ver con que los partidos políticos no son la única expresión de organización social que tiene derecho a ser representativa en las instancias institucionales. Y a mí me interesa abrir un debate respecto de por qué los partidos políticos están tan desprestigiados. Y el problema de los partidos políticos no se soluciona simplemente defendiéndose corporativamente. Ahora, es evidente que a propósito de lo que ha pasado con los compañeros y compañeras de la lista del pueblo, toda organización que pretenda disputar espacios institucionales tiene que tener estándares de transparencia y de probidad que sean verificables ante la ciudadanía. Y eso era parte del debate que queríamos dar con este proyecto. Claro, por eso precisamente te lo pregunto, Gabriel, porque dentro de todo, y al menos en lo que en la lista del pueblo yo he podido saber, ellos han tratado de hacer un ejercicio de transparencia. Fueron ellos quienes descubrieron la emisión de boletas falsas. Ahora están presentando una querella contra Diego Ancalao, pero evidentemente algo falló en el sistema de control interno que debe existir de manera de presentarse ante la ciudadanía con, con la mayor horizontalidad posible. Mira, evidentemente algo falló, pero yo no soy quien para juzgar de manera categórica estos procesos de organización que expresan a fuerzas vivas de la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros como Frente Amplio, cuando emergimos en la vida política hace cerca de 10 años, después formalmente el 2017, recibimos muchísimas críticas del establishment. Y yo hoy día no me quiero poner del lado de decir, mira, apuntarlos con el dedo y decir, ustedes son lo peor, bla, no. Los procesos de organización son un camino largo, que está lleno de tropiezos y a veces de breves derrotas. Pero en función de eso vamos aprendiendo y yo espero que también con muchas personas que creen y que han trabajado en la lista del pueblo nos terminemos encontrando para cambiar y transformar Chile. Claro. De esa respuesta me surgen dos preguntas. La primera es si en una eventual nueva impulso a las candidaturas independientes debería haber establecido algún sistema de control previo. Y dos, ¿hay acercamientos con quienes se han escindido de la lista del pueblo? La primera respuesta, o sea, a la primera pregunta, sin lugar a dudas. Toda organización que pretenda estar en espacios institucionales de representación tiene que cumplir con altos estándares de probidad y transparencia. Y eso es algo a lo que los mismos partidos políticos tampoco han estado lo suficientemente a la altura. Recordemos los casos de financiamiento ilegal de la política que generaron una tremenda crisis y falta de legitimidad de los partidos. Entonces, esto no es algo exclusivo o que se pueda encapsular solo en la lista del pueblo. Los partidos también somos responsables. Entonces, es muy fácil encontrar a veces chivos expiatorios y decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos un partido joven, el Frente Amplio, Convergencia Social, Apruebo Dignidad, pero también tenemos que preocuparnos de tener estándares de probidad y transparencia que sean muy importantes y verificables ante la ciudadanía. Respecto a lo segundo que preguntabas sobre los acercamientos, la verdad es que en la Convención Constitucional se han ido dando progresivamente diálogos que han sido cada vez más fructíferos. Hoy día, ayer hasta altas horas de la madrugada se estuvo votando el reglamento de la Convención Constitucional. Antes de que partiera la convención se decía de que el reglamento iba a tardar cerca de 6 meses. Hoy día, a 1 mes y medio, ya están a puertas de tener una propuesta definitiva. Yo creo que la convención va avanzando más allá de quienes quieren aportillarla y ahí tanto Apruebo Dignidad, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo, Independientes No Neutrales, el Colectivo Socialista y otros han cumplido un rol tremendamente importante. Sí, te reitero, hay acercamientos porque en algún momento parte de la lista del pueblo fue muy dura contigo. Cuando en la primaria con Jadwe, esa misma noche hubo un tuit que decía no hay nadie celebrando en el Plaza de Dignidad. Sin embargo, hay otras partes de la lista del pueblo que parecen
está dispuesta a plegarse a lo que tú has llamado este diálogo más amplio de las fuerzas de izquierda. Mira, a las agresiones, yo creo que, o cuando hay agresiones en política, uno tiene que decir de que ese no es nuestro camino. Y con quienes quieran transformar Chile, con quienes quieran convocar, sumar y seguir sumando para poder enfrentar un cambio en el modelo de desarrollo, terminar con las AFP y tener un sistema de seguridad social, descentralizar Chile, un nuevo trato con los pueblos originarios. Yo, por cierto, lo que digo es, bienvenido, tenemos que conversar. Si acá nadie es suficiente por sí mismo, y la expectativa que yo tengo y el liderazgo que pretendo ejercer en esta campaña presidencial es que a todos quienes se han movilizado durante los últimos años, de lo cual nosotros hemos sido parte también, decirles acá hay una alternativa política para enfrentar el futuro gobierno de Chile, para que no haya continuidad del mal gobierno de Piñera, pero por sobre todo en positivo, para descentralizar, para cambiar el modelo de desarrollo a uno ecologista, para tener una perspectiva de género, para poder recuperar derechos sociales universales, y en eso es lo que vamos a estar trabajando nosotros. Sí, no sé si tuviste la oportunidad de ver el reportaje de Daniel Matamala. ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, ya. Espera, dame un segundo, Rafa, que se me cayó un audífono. Ponte el retorno. Chequea cuál es cuál. No sé si tuviste la oportunidad de ver el reportaje de Daniel Matamala, en el cual el fiscal nacional Jorge Abbott reconocía las reuniones ya no solo con el senador Girardi y con el senador Larraín, que actualmente es ministro de Justicia por el caso Moreira, por ejemplo, sino que además con el senador Pizarro, que estaba siendo investigado por la emisión de boletas falsas, él y sus hijos en la empresa Ventus. ¿Qué deberíamos cambiar para que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir nunca más y peor, para que no queden impunes? Mira, nosotros el 2018 presentamos una solicitud de remoción para el fiscal Abbott por lo que nosotros considerábamos era una complicidad con los actos de financiamiento ilegal de la política, que se dice llanamente corrupción. Y sin embargo en ese momento recibimos críticas cruzadas de todos los sectores políticos que se unieron para defender su integridad, porque estaban todos cruzados. O sea, todos tenían algún salto al que rezarle. Y tú hablaste de defensa corporativa en aquel momento. Exactamente, defensa corporativa. Y desgraciadamente no tuvimos los votos en la Corte Suprema en ese momento para poder realizar esta destitución. Hoy día, afortunadamente, no va a ser solamente la Corte Suprema, sino que el pueblo tiene la posibilidad de elegir. Y le vamos a ganar a los corruptos. Le vamos a ganar a los corruptos y a todos los que validen cualquier forma de corrupción. Y eso yo quiero decirlo muy claro, y también es un mensaje para todos y para todas. O sea, la corrupción no puede ser admisible y hay que cortarla de raíz, esté en la vereda del frente o aparezca en la propia. Entonces a mí me interesa defender mucho eso, es lo que le he expresado también a todos los partidos. No vamos a tolerar bajo ningún punto de vista ningún acto de corrupción ni financiamiento ilegal, y este año le vamos a ganar a los corruptos. Leo la entrevista en La Tercera, dice: como generación logramos emerger sin pedir permiso, nos ganamos el derecho. ¿Tú sientes que hoy el principal obstáculo es generacional, el enfrentarse desde la juventud y las nuevas ideas a una generación que se acostumbró a hacer las cosas de otra manera? No es solo generacional, de hecho en la misma entrevista en La Tercera me refiero a ese punto. Yo creo que nosotros como generación política que nos movilizamos el 2005, el 2006, el 2011, el 2019, hemos tenido un aprendizaje que viene justamente desde las luchas sociales, pero también en espacios como el Parlamento, las municipalidades, las concejalías, etcétera. Dicho esto, yo creo que tenemos que aprender del pasado también. Y uno en eso tiene que ser muy humilde, porque, como digo también en la entrevista, el mundo no se reinventa todos los días. La juventud que nosotros tenemos, que es un impulso y un empuje de energía muy grande, tenemos que saber también complementarla con la experiencia de tanto los fracasos como los aciertos de las generaciones anteriores. Y en ese sentido mi equipo de trabajo es muy heterogéneamente. A mí no me interesa ser una santa cruzada de edades, sino más bien de convicciones. Y ahí, por ejemplo, tú puedes ver en el Distrito 10 cómo tenemos a Lorena Frías como una de nuestras compañeras de lista en la Diputación junto con Gonzalo Vinter. O sea, hay un diálogo y aspiramos a buscar una síntesis entre quienes quieren cambiar Chile hoy día. Ya, pero, a ver, te pongo, por ejemplo, un tema que me tocó presenciar de cerca, el acuerdo que llevó finalmente al acuerdo del 15 de noviembre, que llevó a la nueva Constitución. Las primeras llamadas fueron con Jaime.
el actual ministro vocero de gobierno, lo cual prueba que hay capacidad de acercarse a posturas totalmente diferentes, pero marcadas por una edad bastante menor que el resto de la UDI. Rafa, sí, yo estoy convencido de que la política no debe ser un espacio de trinchera y de defensa de identidades a rajatabla. La política es un espacio en donde tenemos que, en función del bien común, que es el bienestar del pueblo de Chile, ser capaces de ponernos de acuerdo entre quienes piensan distinto. Y eso en su momento, como tú bien dices, Jaime y yo lo entendimos, Jaime allá de del las Olio, diferencias perdón. que tenemos, y Claro. se empezaron a producir estos diálogos, pero por cierto también hay que saber, y esto es muy importante, porque acá hay una síntesis que yo creo que es relevante. Ese diálogo no hubiese sido posible, y el acuerdo del 15 de noviembre no hubiese sido posible sin la movilización del pueblo. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la gente que nos está escuchando en la casa hoy día, a que en un futuro gobierno, si es que nos dan la oportunidad y el honor de gobernar Chile, tengamos una relación que no sea transaccional, una relación en donde vayamos empujando juntos y definiendo las prioridades. A mí me interesa que nuestro gobierno tenga un protagonismo popular y que por lo tanto, en conjunto con los gremios de la salud, con las dirigentes de las poblaciones, de las tomas habitacionales, las personas que están peleando por descentralización, o los dirigentes socioambientales, o las pymes con las cuales nos hemos reunido muchísimo, podamos tener un diálogo que sea en función de un bien común. Y ahí yo creo que las edades se van difuminando, y en la medida en que uno le importe lo que pasa en Chile, vamos a lograr sacar adelante los difíciles momentos que estamos viviendo. En un tema contingente, ¿se justifica el toque de queda hoy en Santiago? No solo en Santiago, en la mayoría del país, Rafa. Nosotros en Magallanes, para ponerte un ejemplo, estamos en fase 4 hace ya varias semanas. Y sin embargo, es una restricción a la libertad que ya no tiene ninguna justificación. Entonces, el gobierno tiene el deber de explicar cuál es el motivo. Lo que nosotros presumimos es que a estas alturas ya se trata solamente de una cuestión de control. Haciendo presión para que esto definitivamente se termine, por cierto, con todas las medidas sanitarias de resguardo necesarios. No hay que olvidar de que la pandemia sigue existiendo, de que tenemos que seguir cuidándonos, lavándonos las manos, en espacios cerrados, ocupar mascarillas cuando estamos en interacción con otra gente también. Yo ahora estoy solo, no tengo nadie alrededor, pero hay que seguir cuidándose de todas maneras, pero el toque de queda no se justifica. Claro, lo pregunté en el caso de Santiago porque mi impresión, en realidad lo que me han dicho muchos que reclaman contra el Estado, contra el toque de queda, es que el objetivo es impedir las manifestaciones populares. Pero ojo, Rafa, que las manifestaciones también son en todo Chile. Si el estallido social no fue el estallido social santiaguino, claro, sucedió en todas las regiones también. Entonces ahí es importante como que tengamos esa mirada descentralizadora de que Santiago no es Chile, pero en el punto de fondo, sospecho que estamos de acuerdo, el toque de queda en este momento no se justifica en nuestro país. Bien, en lo relativo a los próximos candidatos, desde el Ministerio de Salud, han salido ya tres candidatos diferentes: Paula Labra, Antonio Zúñiga y ahora el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Es curioso porque en algún momento se acusaba desde el Ministerio de Salud al Colegio Médico de hacer política con la pandemia, y parece haberse dado vuelta a este asunto y haber estado el exministerio de Salud ahora volcado totalmente a la política. A ver, a mí me parece razonable de que personas que han tenido exposición pública y funciones de responsabilidad se sometan a votaciones populares y si salen electas puedan ser representantes. Lo que me parece mal es el doble estándar de quienes acusaban y apuntaban al Colegio Médico, a Isquia Siches, a José Miguel Bernucci, a Francisca Crispi, a todos a Cuadrado, a todos los dirigentes y dirigentes que han hecho un tremendo esfuerzo para decirle: ustedes están tratando de hacer política y aprovecharse. Eso no era así. Eso no era así. Y por lo tanto ese doble estándar yo creo que habla más bien de quienes emitían esos juicios que de a quienes eran dirigidos. Así que, pero yo no voy a entrar tampoco a criticar que una persona como Zúñiga, más allá de que yo estoy en desacuerdo con él en general en todas sus posiciones, tenga el derecho a ser candidato.
No, ni Labra ni Jaime Mañalich. Lo que te preguntaba era precisamente... Claro, ahora... Sí, hay una incoherencia. A eso quería llegar, digamos, en la contraposición de profesional versus política, como si fueran posiciones antagónicas. Rafa, déjame decirte algo. Es como lo que nos acusaban a nosotros, también la misma derecha, de cuando estábamos en el movimiento estudiantil, decían, no, es que estos cabros están haciendo política. Pero por supuesto que estamos haciendo política. Si la política no es un patrimonio exclusivo de los señores de terno y corbata que están 20 años en el Congreso. Los jóvenes, los gremios, las organizaciones sociales también hacen política, y en buena hora. La política de los clubes de salón se acabó en Chile, y nosotros lo que hoy día representamos también es una fuerza política que viene de los movimientos sociales y que aspira, como hemos conversado tantas veces, a transformar Chile en las direcciones que hemos dicho. Finalmente una fotografía bastante, comentada en redes sociales de tu opositor, uno de tu opositor, el candidato Sichel, con Iván Moreira, con Jacqueline Van Rysselberghe. También hubo, sobre todo en redes sociales, mucho comentario por la postulación de Pedro Velázquez. ¿Qué te parece esta participación de Sichel, o mejor dicho, del conglomerado oficialista, con personas cuya, ética ha sido puesta en duda? Es que no es solo eso, porque no es un problema solamente de... O sea, por cierto, a mí me parece inaceptable el candidato Sichel, que dice que es de centro y aparece en una foto, con una selfie, digamos, con el pinochetista más acérrimo que queda en el país en política activo, que es Iván Moreira, también con Jacqueline Van Rysselberghe. O sea, de centro al final parece ser solamente una propaganda. Pero además de eso, hoy día en el Mercurio, el candidato Sichel, lo que dice explícitamente que la excusa de la defensa de los derechos humanos no puede utilizarse para dejar de defender el orden o algo de esas características. Señor Sichel, los derechos humanos y su defensa no son una excusa, son un imperativo categórico para todo quien esté en el gobierno. Y el gobierno del cual usted fue ministro los violó de manera repetida, arrancándole ojos a la gente y generando más de 400 traumas oculares. Eso es absolutamente inaceptable, y ahí tenemos una diferencia bien nítida, sustantiva, con lo que representa la candidatura de Sichel, el exministro de Piñera, con lo que aspiramos a representar nosotros desde Prodignidad. ¿Y cuáles son las diferencias con la candidatura de Jasna Proboste? Yo creo que mira, a mí me ha tocado leer, por ejemplo, los programas que me imagino que van a sumar el de Jasna Proboste, el de Paula Narváez. Déjame mencionarte una cosa, en materia de empleo de mujeres, de fortalecer el empleo femenino, me parece que es tremendamente importante y donde pueden haber también coincidencias. Sospecho que también las vamos a tener en materia de descentralización. Espero que en materia de seguridad social también. Entonces yo tengo muy claro de que al final del día la democracia cristiana ha sido una fuerza más bien refractaria a las transformaciones importantes, pero que dentro de lo que hoy día representa la campaña de Jasna Proboste, en particular lo que representaba Paula Narváez, hay muchos espacios de encuentro que yo espero que conversemos con altura de mira. Don Gabriel Boric, candidato presidencial, muchísimas gracias por este contacto con CNN y con Chile.